Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, muchas emociones. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en el torbellino de rumores que han sacudido el mundo de las telenovelas turcas y que han puesto a temblar a los corazones de miles de fanáticos, la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Boda secreto Can Yaman, Demet Özdemir. ¿Acaso existe una combinación más explosiva en el universo de las series turcas? Para aquellos que no estén familiarizados con este dúo dinámico, prepárense para un viaje alucinante a través del amor, la intriga y la pasión que solo las estrellas turcas pueden ofrecer. Sé que muchos de ustedes, mis queridos seguidores, son fanáticos acérrimos de estas dos megaestrellas y siguen de cerca cada paso que dan, cada mirada, cada suspiro, cada publicación en redes sociales. Y hoy, como siempre, estoy aquí para brindarles la información más completa, el análisis más minucioso y, por supuesto, mis propias opiniones sobre este tema candente. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es fundamental para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por favor, no olviden dejar su like al final del vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir es un clásico de las telenovelas turcas, pero con la peculiaridad de que se desarrolla en la vida real. *** Un encuentro destinado, conociendo a las estrellas ***. Para aquellos que por alguna extraña razón aún no conocen a estos dos titanes de la televisión turca, permítanme presentarles a los protagonistas de nuestro drama. Can Yaman Este hombre, de 34 años, es un actor turco que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su belleza es innegable, con esa mirada penetrante, ese físico atlético y esa sonrisa que derrite cualquier corazón. Saltó a la fama mundial gracias a sus papeles en series como Erkenci y Bay Jail. Can es conocido por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su personalidad carismática, que lo han convertido en uno de los actores más solicitados y queridos de Turquía y del panorama internacional. Demet Özdemir La musa de este cuento, Demet, de 32 años, es una actriz turca de talento excepcional y una de las mujeres más admiradas de Turquía. Conocida por su carisma, su belleza natural y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, Demet ha protagonizado series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir. Demet es una actriz versátil que ha demostrado su valía en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, y su popularidad no hace más que crecer. La chispa del amor en Erkenci ***. La conexión entre Can y Demet en Erkenci era, por decirlo suavemente, explosiva. La serie, una comedia romántica que cautivó a audiencias de todo el mundo, contaba la historia de Can Divit, un fotógrafo aventurero, y Sanem Aydin, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora. La química entre ellos en pantalla era palpable, intensa, arrolladora. Sus miradas cómplices, sus roces accidentales, sus diálogos llenos de chispa y sus escenas románticas generaron un fervor inigualable. Los fans se volvieron locos. Querían que fueran pareja en la vida real, que se casaran, que formaran una familia. Era el sueño romántico de muchas personas que se proyectaron en ese amor de ficción, que se sintieron identificados con la historia de Can y Sanem y que anhelaban un final feliz para sus ídolos en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y la popularidad de Can y Demet se disparó a niveles estratosféricos. El culebrón de la vida real, especulaciones y rumores ***. Y como suele suceder en estos casos, la prensa turca y los medios de comunicación se lanzaron en picada sobre la pareja, ávidos de capturar cada momento, cada gesto, cada susurro. Comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental, a seguir cada movimiento de los actores, a analizar hasta el más mínimo detalle. Se hablaba de citas secretas, de salidas románticas, de miradas cómplices, de mensajes encriptados en redes sociales. Era el culebrón perfecto. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la relación de Can y Demet.
Se publicaron fotos y vídeos de ambos juntos en eventos, en rodajes y por supuesto en situaciones que parecían insinuar algo más que una simple amistad. Los paparazzi los perseguían incansablemente tratando de captar cualquier evidencia de su supuesta relación. *** La postura profesional, silencio y amistad ***. Pero, ¿qué pasó? A pesar de la insistencia de los medios y de las expectativas de los fans, Khan y Demet nunca confirmaron nada. Siempre mantuvieron una postura muy profesional, negando cualquier relación sentimental. Dijeron que eran solo amigos, compañeros de trabajo, que la química que se veía en pantalla era producto de su trabajo y de su profesionalismo. Esta postura, aunque comprensible, rompió el corazón de muchos fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero como suele ocurrir, el respeto por su privacidad y su decisión fue mayor que el deseo de verlos enamorados. Sin embargo, la llama de la esperanza para los fans nunca se apagó por completo. Siempre hubo un «y sí» en el aire. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas y de deseos de que algún día la verdad saliera a la luz. *** El rumor que encendió las redes, la supuesta boda secreta ***. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema que nos convoca hoy, la supuesta boda secreta. La noticia, como un reguero de pólvora, comenzó a circular por Internet hace algunos meses, a través de rumores y filtraciones de fuentes supuestamente cercanas a la pareja. Se decía que Khan y Demet se habían casado en secreto, en una ceremonia íntima y discreta, lejos de los focos mediáticos, para proteger su privacidad y evitar la atención de los medios. Imagínense el revuelo. La noticia explotó en las redes sociales, generando una ola de emociones encontradas. Los fans, divididos, debatían si creer o no en la información. Algunos se ilusionaron, otros se mostraron escépticos, pero todos, sin excepción, estaban fascinados y ansiosos por saber la verdad. *** El análisis de las pruebas, ¿qué hay de cierto en todo esto? ***. ¿Y cómo se alimentaron estos rumores? Principalmente a través de pistas y detalles que, analizados, parecían apuntar a la veracidad de la noticia. Vamos a desglosar las principales evidencias que han alimentado la especulación. ***1. El misterioso anillo ***. Uno de los primeros elementos que llamaron la atención fue un cambio en el anillo de Demet. Los fans más observadores notaron que la actriz comenzó a lucir un anillo diferente, un anillo que, según los expertos en joyería, podría ser un anillo de compromiso o de boda. El anillo, con un diseño elegante y discreto, se convirtió en el foco de atención en las redes sociales. Se analizaban las fotos de Demet con lupa, buscando cualquier detalle que pudiera revelar su significado. ¿Era un simple accesorio de moda? ¿O era la prueba definitiva de que se había casado en secreto? ***2. Encuentros clandestinos ***. Luego, comenzaron a circular fotos de Khan y Demet juntos, pero en situaciones poco comunes. Fotos tomadas en lugares apartados, lejos de los sets de grabación y de los eventos públicos. Fotos donde se les veía más cercanos, más cómplices, más enamorados. Estas fotos, capturadas por paparazzi o filtradas por fuentes anónimas, alimentaron aún más los rumores. Se especulaba sobre la posibilidad de escapadas románticas, de encuentros secretos y de la construcción de una relación alejada del ojo público. ***3. Las indirectas en las redes sociales *** y claro, no podían faltar las publicaciones en redes sociales. Aunque ninguno de los dos actores hizo una declaración oficial, sí hubo ciertos mensajes que se interpretaron como indirectas o guiños. Demet, por ejemplo, publicó fotos con corazones, con frases románticas y con emoticones sugerentes. Khan, por su parte, también compartió mensajes enigmáticos que despertaron la curiosidad de sus seguidores. Estas publicaciones, analizadas minuciosamente por los fans, se convirtieron en un juego de pistas, donde cada palabra, cada emoji, cada hashtag era interpretado como una señal de la verdad. ***4. La presencia de amigos y familiares ***. Además, se habló de la supuesta participación de amigos y familiares en la boda. Se mencionaron nombres de personas cercanas a Khan y Demet que habrían estado presentes en la ceremonia secreta, pero que por supuesto, mantuvieron el secreto a buen recaudo. Los amigos y familiares, convertidos en cómplices silenciosos, se convirtieron en el blanco de las especulaciones. ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Dónde se celebró la ceremonia?
¿Cómo lograron mantener el secreto? *** 5. Las supuestas conversaciones privadas *** La situación se complicó aún más cuando se filtraron supuestas conversaciones privadas entre Khan y Demet. En estas conversaciones, que obviamente no fueron confirmadas ni verificadas, se hablaban de planes de boda, de hijos, de una vida juntos. Las conversaciones, presentadas como pruebas irrefutables, generaron un debate encendido en las redes sociales. ¿Eran reales? ¿Eran falsas? ¿Quién las había filtrado? El drama era total. *** La verdad detrás del telón, ¿qué podemos concluir? *** Pero, ¿qué dice la realidad? ¿Qué podemos concluir después de analizar todas estas pruebas? Bueno, la verdad es que, la respuesta no es tan sencilla. Como siempre, la verdad se esconde entre las sombras y los detalles. La falta de confirmación oficial Por un lado, tenemos la ausencia de una confirmación oficial. Ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han hablado públicamente sobre el tema. Este silencio podría interpretarse de dos maneras: o bien están protegiendo su privacidad y no quieren que su vida personal se convierta en un circo mediático, o bien, simplemente no hay nada que confirmar. La falta de una declaración oficial es el punto más controvertido. ¿Por qué no desmentir los rumores si no son ciertos? ¿Por qué mantener el silencio? *** Las pruebas indirectas, coincidencias o evidencias, ***. Por otro lado, tenemos las pruebas indirectas, los rumores, las fotos, las publicaciones en redes sociales, el anillo. Todos estos elementos por sí solos no son suficientes para afirmar que hubo una boda. Podrían ser simples coincidencias, estrategias de marketing para mantener el interés de los fans, o simplemente nada. La interpretación de estas pruebas es subjetiva y depende de la perspectiva de cada persona. ¿Es el anillo un simple accesorio? ¿Son las fotos encuentros casuales? ¿Son las indirectas una simple estrategia para llamar la atención? *** La química innegable, algo más que amistad, ***. Sin embargo, hay algo que no podemos negar: la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir existe. Es innegable. La conexión que vimos en Erkenci fue algo especial, algo que traspasó la pantalla y que llegó al corazón de millones de personas. Y el hecho de que ambos hayan mantenido silencio sobre el tema, en lugar de desmentirlo rotundamente, deja abierta la puerta a la especulación y a la esperanza de los fans. El silencio, en este caso, es un enigma que alimenta la curiosidad y la intriga. Mi opinión personal, ¿qué creo yo? Entonces, ¿qué creo yo? Personalmente creo que es muy probable que haya algo más que una simple amistad entre ellos. Creo que hay una conexión especial, una atracción, un cariño que va más allá de lo profesional. La química que tenían en pantalla, la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, todo eso es difícil de fingir. ¿Se casaron en secreto? No lo sé. No tengo pruebas concretas que lo confirmen. Pero sí creo que la posibilidad existe. Creo que es plausible que hayan decidido mantener su relación en privado, lejos del escrutinio público. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y es comprensible que quieran proteger su intimidad. El futuro, revelación o misterio, ***. Quizás algún día, cuando se sientan preparados, nos cuenten la verdad. Quizás revelen todos los detalles de su historia de amor. O quizás simplemente sigan manteniendo su privacidad y nos dejen con la duda. Lo importante es que sean felices, juntos o separados. Su felicidad es lo que realmente importa. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, real o ficticia, es una de las más apasionantes y emocionantes de la televisión turca. Y nosotros, los fans, seguiremos soñando, especulando y esperando. Esperando una confirmación, una foto, una declaración, cualquier cosa que nos revele la verdad. Un mensaje para los fans ***. Quiero enviar un mensaje a todos los fans de Khan y Demet. Entiendo su emoción, su deseo de saber, su anhelo de que su historia de amor sea real. Pero también es importante respetar su privacidad y su decisión de mantener su vida personal en secreto. La especulación y los rumores son parte del mundo del espectáculo, pero no debemos olvidar que detrás de las cámaras hay personas de carne y hueso, con sentimientos y deseos.
Apoyemos a Khan y Demet en sus carreras profesionales, disfrutemos de su trabajo y respetemos sus decisiones personales. Su felicidad es lo más importante. Conclusión, un final abierto ***. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta investigación exhaustiva sobre la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre hemos analizado todos los ángulos, hemos desmenuzado las pruebas y hemos expresado nuestras opiniones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se casaron? ¿Tienen alguna otra información o rumor que quieran compartir? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao. ***, un extra para mis suscriptores ***. Para aquellos que se quedaron hasta el final, tengo un pequeño extra. Quiero agradecerles por su lealtad y su apoyo. Como saben, la comunidad de este canal es muy importante para mí. Por eso, quiero pedirles que me cuenten en los comentarios qué otros temas de interés les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son bienvenidas y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Gracias por ser parte de esta comunidad.